Salmo 55. Son 23 versículos en los cuales vamos a estar meditando en esta noche. La misma invitación que hacemos cada martes. Si usted puede y es posible prender su cámara, sería bueno para verle. Si no, pues tranquilo, no hay problema, porque pues por lo menos yo cuando estoy abajo trabajando, a veces pues no la puedo prender por eso. Y cuando no pido nada es porque estoy trabajando, pero cuando no estoy trabajando pido mucho en oración. ¿Listo? Tenemos ahí Salmo 55. Entonces, leo la Nueva Versión de las Américas. Dice el versículo 1 del Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como la paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rondan sobre sus muros, y en medio de ella hay iniquidad y malicia. Hay destrucción en medio de ella, y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. Porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera podría ocultarme de él, sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios, que la muerte sorprenda a mis enemigos, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios invocaré, y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y les responderá, él que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos ni temen a Dios. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido, pero tú, oh Dios, harás caer a los malvados en el pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Una pequeña oración. Padre celestial, Padre precioso, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella es refugio para nosotros, trae alivio a nuestras vidas, Padre celestial, trae consuelo, Padre precioso. Te pido que tú nos guíes en esta hermosa noche, Señor, a meditar, Padre celestial, en ella, Padre, por unos minutos, Padre celestial, y que sea de bendición para mis hermanos, Padre celestial, de consuelo, Señor, de alivio, Padre celestial, para fortalecer, Señor, corazones cansados, Padre celestial, quizás cargados, Padre precioso, y que tú nos guíes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este es un salmo difícil de ubicar en la vida de David, ¿sí? Ahí al principio leíamos, o bueno, no lo leímos, pero ahí en el título, no sé si en su Biblia está, dice para el director del coro con instrumentos de cuerda, masquil de David. Es un salmo difícil de ubicar en la vida de David, si fue que David lo escribió. Los más estudiosos teólogos no se ponen de acuerdo. Algunos manifiestan que este salmo fue escrito por David en la época de la rebelión de Absalón. ¿Sí se acuerdan quién era Absalón? El hijo de David, ¿sí? Y de la traición de
a Aitofel. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15 y 17. Si usted de pronto quiere darse la tarea y leerlo más adelante o ahora más tarde o en estos días, ahí está la traición del hijo y de este varón contra David. Pero otros lo ubican en el posexilio. Bueno, lo más importante es que Dios quiso que este salmo quedara aquí, guardado, escrito para nosotros, para enseñarnos algo, para mostrarnos algo. Cuando uno estudia una porción de la palabra de Dios, se prepara para exponerla o se prepara para exponerla, la primera tarea que debe hacer uno es buscar el propósito para el cual fue escrito. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál era la intención del primer autor? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era lo que el autor quería comunicarle a su primera audiencia? ¿Qué es lo que quería decir el salmista? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de esta porción de su palabra? Para mí, el propósito del salmista, el propósito por el cual Dios permite que este salmo quede registrado en su palabra, es el versículo 22. Si quiere baje con un momentico ahí al versículo 22. El versículo 22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Bueno, la Reina Valera no cambia mucho. No sé si alguien tiene por ahí la Reina Valera de pronto que lea el Salmo 55, versículo 22. ¿Quién la tiene por ahí para que lo lea? Me ayude. Bueno, hermano, el 22, ¿verdad? Sí, señor. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Solo cambia, gracias mi hermano John, solo cambia al final, pero está diciendo casi lo mismo. Para mí el versículo 22 es el eje sobre el cual va a girar todo lo que está diciendo. Y déjeme exponerlo y déjeme mostrarle cómo es eso. ¿Listo? Por eso el título del devocional en esta noche es: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Ese es el título. Es un poco largo, pero es la primera parte del versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Ese es el título del devocional en esta hermosa noche. Entonces el salmista inicia con unas exclamaciones. El salmista inicia o comienza con una petición de ayuda que se articula con una serie de imperativos. ¿Sí sabe qué son unos imperativos, cierto? Podríamos decir unas órdenes, unos mandatos, o sea, él no entra como quizás nosotros entramos a veces cuando no tenemos problemas. Entramos así como: Señor, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias. No, el salmista no empieza agradeciendo, el salmista entra de una vez en esa petición. O sea, nos deja ver que hay una carga. Por eso el primer punto sería: ¿cuáles cargas? ¿O qué es una carga? Ese sería el primer punto. Porque si vamos a echar sobre el Señor las cargas, deberíamos preguntarnos: bueno, ¿y cuáles son esas cargas? ¿O qué es una carga? ¿Sí? Y el salmista nos deja ver qué es una carga. ¿Qué es una carga para el ser humano? Y entonces lo primero que podemos ver de qué es una carga es todo aquello que nos quita la paz. Una carga es todo aquello que nos quita la paz. Mire el versículo número 2. Si nosotros le preguntáramos al salmista cómo se encuentra, cómo está, el salmista podríamos, según el versículo 2, ver que está conmovido y muy conturbado. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el versículo 2. El versículo 3 nos dice que sobre mí echaron iniquidad. Y esa frase que está allí, ese verbo, describe algo que se vuelca encima, cayendo y aplastando sobre la víctima. O sea, él se podría decir, se siente aplastado por una carga que le ha impuesto encima de él. O sea, él está, versículos 4 y 5, dice que está angustiado, está mi corazón dentro de mí. O sea, el salmista tiene una ausencia grande de paz. En él no hay paz por ningún lado. Él está angustiado. Esto quiere decir que no hay paz.
En las 24 horas del día para él no hay paz, no encuentra alivio. Es una angustia de alguien que está al borde de la muerte cada momento y cada instante. Él en todo lugar ve que hay personas que le están acechando o lo están acechando para matarlo, ¿sí? Si ustedes ven el versículo 5, terror y temblor me invaden y el horror me ha cubierto. O sea, este hombre por donde ve, perdóneme la expresión, la ve oscura, la ve negra, como nosotros solemos decir, ¿sí? Cuando alguien está hundido en algún problema, dice, yo aquí no veo salida, yo aquí no veo, yo no sé si ustedes han encontrado con alguien y esa persona está tan acongojada, tan angustiada que le dice, yo no veo solución a mi problema, yo no encuentro salida a lo que me está pasando, yo no encuentro un descanso, yo no puedo dormir, ¿sí? Tanto así que según el versículo 6 nos dice qué es lo que anhela el salmista. ¿Qué es lo que anhela el salmista según el versículo 6? Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Mis hermanos, ¿y qué es lo que queremos todos cuando tenemos problemas? ¿Qué es lo que queremos todos cuando hay dificultad en nuestra vida? Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles y aún angustiosas así como las que está viviendo el salmista. Salir corriendo, huir. Muchos dirían irnos para la playa, irnos a descansar. Y eso es lo que muchos psicólogos hacen, ¿no? Vaya y descanse, vaya y desconéctese de la realidad, ¿sí? Pero el problema es que usted se va unos días y cuando vuelva, ¿qué pasó con el problema? ¿Ya se solucionó? No, el problema sigue ahí. El problema está ahí y quizás ahora, si el problema era de plata y usted yéndose a pasear y volvió, pues ahora su problema está más grande y lo sigue atormentando, ¿sí? Y sigue ahí cada día y cada momento. En medio de ese ambiente de persecución y angustia interna, el salmista desea huir de su realidad, desearía transformar su situación. Las imágenes que se nos dan aquí, versículo 7, ciertamente huiría muy lejos y moraría en el desierto, ¿sí? Son un símbolo de soledad y de refugio. Su deseo firme es terminar con su realidad de dolor. La complejidad de las dificultades hacen que quiera escapar de los problemas. Ese viento borrascoso de la tempestad son imágenes que destacan la fuerza del problema y revelan la violencia de la crisis. O sea, este hombre está en esas crisis negras, oscuras, que atormentan cada día y cada momento su existencia. ¿Sí? Son esas cargas que muchas veces en nuestra vida no nos dejan en paz ni siquiera un segundo. Que usted está comiendo y usted está pensando en el problema. Que usted quizás va en el transporte público y está pensando en el problema. Que quizás usted está con su familia y están hablando de X o Y cosa y usted, su mente la tiene ¿en dónde? En el problema. Este hombre está así, este hombre está angustiado, este hombre tiene ese problema metido en la cabeza y es una carga pesada, es una carga que está sobre él y que lo angustia y que lo tiene desesperado. Yo quiero volver y repetirle, él inicia este salmo no así como muy calmado ni reconociendo quién es Dios, sino que él entra de una vez a derramar su corazón. No sé cuántos han experimentado eso cuando estamos pasando circunstancias difíciles y lo que hacemos es llegar a nuestro cuarto, cerrar la puerta, arrodillarnos y lo primero que decimos es, Señor, escúchame. Lo primero que decimos es, Señor, ayúdame. No salen otras palabras, quizás como ahorita algunos de nuestros hermanos oraban, Señor, no sé ni cómo pedir, pero yo necesito que tú me ayudes, porque algo esa carga que está encima, como estaba sobre el salmista, nos está aplastando, está acabando con nosotros, ha quitado la paz en nuestra vida, no hay paz en ningún momento en nuestra vida, estamos angustiados.
Nosotros podemos ver aquí, hablando de qué es una carga, entonces podemos decir una carga es aquello que nos angustia, aquello que nos quita la paz, aquello que nos hace desear huir de ese problema en el cual nos encontramos. Eso es una carga. Pero el salmista también nos va a dar algunos ejemplos de qué es una o de algunas cargas, de algunas cargas que podemos enfrentar en la vida. El versículo 9 dice, confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla ¿en dónde? En la ciudad. El versículo 10 y 11 está hablando de la misma ciudad. Día y noche la rondan sobre sus muros y en medio de ella hay iniquidad y malicia. Hay destrucción en medio de ella y la opresión y el engaño no se alejan ¿de qué? De sus calles. Sigue hablando de la ciudad. Estos 3 versículos nos hablan de ciudad, pero hay unas expresiones interesantes, porque él dice, confunde, Señor, y divide sus lenguas. A ver, ayúdenme a echar memoria. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó de que el Señor dividió y confundió las lenguas en la Torre de Babel? ¿Cierto? ¿Y eso qué significó? Juicio de Dios para contra el ser humano, porque el ser humano había desobedecido. El Señor les había dicho que se esparcieran y ellos ¿qué dijeron? No, nos vamos a reunir aquí y vamos a hacer una torre, ¿sí? Y el Señor ¿qué hizo? Trajo lenguas, diferentes lenguas, y ellos al ver que ninguno se entendía, entonces ahí sí, se esparcieron y se dividieron, ¿sí? Y lo que está haciendo el salmista es clamando que para que el Señor traiga juicio sobre la ciudad, ¿sí? Porque él mismo lo dice en el versículo, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Y para nosotros es difícil porque diríamos, bueno, violencia y rencilla para nosotros es como lo mismo, ¿no? Violencia y rencilla es casi lo mismo. Pero no, mire que en el griego, violencia y rencilla son diferentes. Violencia implica maldad, daño, implica ganancias injustas, afrenta, agravio, crueldad, daño. Todo eso implica violencia. Y rencilla, ¿sí? Sí, rencilla, perdón, rencilla implica entonces adversario, altercar, contender, ¿sí? Violencia. Y eso era lo que había en esta ciudad que está escribiendo el salmista. El versículo 10, miren esto, dice, día y noche rondan sobre los muros. ¿Saben quién eran los que estaban en los muros de una ciudad? Bueno, empezando, los muros en la ciudad antiguamente, ¿a qué hacían referencia los muros? ¿O qué significaban los muros para una ciudad? No sé si ustedes lo recuerdan. Los muros en una ciudad era seguridad. O sea, mientras los muros de una ciudad estuvieran levantados, la ciudad estaba como segura, ¿sí? O sea, mientras el pueblo que estuviera allí y sus muros estuvieran levantados, esto implicaba seguridad. El pueblo podía estar tranquilo porque sus muros estaban arriba. Pero si no tenía muros, pues esa ciudad estaba expuesta a que los enemigos en cualquier momento vinieran y los atacaran y se apropiaran de ellos. Entonces los muros significaban seguridad, pero también encima de los muros habían hombres. Y estos hombres eran los encargados de velar por la seguridad del pueblo que estaba dentro de esos muros. Pero mire que en esta ciudad pasaba todo lo contrario. Día y noche rondan sobre sus muros y en medio de ella hay iniquidad y malicia. O sea, en vez de que los que debían cuidar la ciudad, lo que hacían era que atacar la ciudad. Esos eran sus enemigos. Los que debían brindar seguridad a la ciudad no brindaban seguridad, sino que todo lo contrario, lo que hacían era ver el momento para atacar a esa ciudad. Así estaba este salmista, así estaba el poeta mirando cómo está esta ciudad, cómo están toda plagada de maldad y de engaño. Mire lo que dice el versículo 11, hay destrucción en medio de ella y la opresión y el engaño
no se alejan de sus calles. ¿Sabe a qué hace referencia? En ese tiempo, en las calles y en las plazas, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes eran los encargados de hacer justicia? Los ancianos. Y los ancianos debían estar en las calles y en las plazas haciendo justicia. Pero estos ancianos, en vez de estar haciendo justicia y juicio, estaban haciendo todo lo contrario. Lo dice el versículo 11. Hay destrucción en medio de ella y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. O sea que los ancianos y los líderes que estaban allí, en vez de traer justicia, lo que hacían era traer opresión y engaño sobre las personas de este pueblo. Y esto tenía cargado al salmista. Esto era una carga para el salmista. Ver un gobierno así, ver un gobierno tan malvado, ver a aquellos que tenían que cuidar la ciudad, en vez de cuidarla, la están atormentando. Y esto se había vuelto una carga para el salmista. Esto se había vuelto una carga para este hombre. Y por eso este hombre clama al Señor, para que el Señor traiga juicio. Lo que pide el salmista es un juicio de parte de Dios, ¿sí? Para esta ciudad, para los líderes, para las personas que cuidan y velan por esta ciudad y que no están cumpliendo con el mandato del Señor, que caiga el juicio de Dios sobre ellos. Mis hermanos, y yo creo que cae, dirían por ahí, como anillo al dedo a nuestra situación, ¿cierto? Muchos de nosotros estamos cargados de ver tanta corrupción, que los que tenían que cuidarnos son los que nos roban, que los que tenían que velar por nuestra seguridad, entonces son los que nos agraden, son los que nos hurtan a nosotros. Vemos que los que tienen que gobernarnos y impartir justicia, entonces son los que hacen injusticia. Y eso puede cargar nuestra vida, y eso puede quitar nuestra paz. Eso puede ser una carga que esté hoy sobre nosotros y nos haya quitado la paz. Pero mire que no solamente está esa situación de la ciudad, sino que el versículo 12 habla de otra situación. El versículo 12, del versículo 12 al 15, va a hablar de otra situación que puede cargar o que puede estar cargando al salmista. Porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. O sea, él está diciendo, si fueran de los que uno espera que haga maldad, pues sería, bueno, sería normal, ¿no? Si yo espero que mis enemigos me hagan mal, pues, o sea, pues es lógico, es lo más natural que alguien que me tiene envidia, pues me haga mal, pues eso es normal, es lo que está diciendo el salmista. Pero entonces, ¿quién es el que le está haciendo mal al salmista? Versículo 13. Sino tú que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Sabe quién le está haciendo daño? ¿Sabe quién es el que está atormentando o cuál es esta carga que tiene este salmista? La traición de un ser querido. La traición de un ser amado. El término en el versículo 13 viene a ser cada vez más íntimo. Si usted quiere, mírelo. Dice, eres mi igual. Y después, no solamente eres mi igual, eres mi compañero. Y después lo lleva a otro más elevado. Eres mi íntimo amigo. Nosotros juntos teníamos dulce comunión. Él va como hacia un clímax de lo íntimo, de ese amigo. La carga es pesada aún más porque era tan cercano, era un compañero de adoración en la casa de Dios. Mis hermanos, yo creo que no hay carga más grande que la traición de un ser querido. No sé a ustedes cuántos los han traicionado. Y eso es una carga. Eso es algo que duele. No recuerdo bien ahorita quién es el que dice que cuando a uno el cónyuge lo traiciona, eso es un dolor tan profundo que es peor que una puñalada. No sé, que cuando usted se corta, cuando usted se corta no le duele tanto. Lo que uno experimenta cuando el cónyuge a uno lo traiciona es un dolor que no se puede comparar con nada porque es un dolor tan fuerte, es una carga tan grande que no se puede comparar con nada.
Es una carga tan grande porque se ha traicionado esa confianza que usted le había entregado a esa persona. Pero aquí yo tengo que decirle, espere, pare un momentico. La víctima más grande no es el salmista, porque hasta aquí es una víctima, lo podemos ver como una víctima. Ha sido oprimido y cargado por la ciudad, por los gobernantes, por los ancianos, por los que vigilan la ciudad. Ha sido cargado porque estas personas han hecho todo lo contrario y este hombre está cargado. Ha sido cargado porque esa persona con la que él contaba, su amigo, aquella persona que él había entregado su confianza, lo ha traicionado. Pero él no es la víctima más grande, tampoco la es usted. ¿Sabe quién fue la víctima más grande que experimentó todo esto y mucho más? Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él experimentó la persecución de los líderes religiosos, ¿sí lo recuerdan? Allá en los evangelios, de los ancianos que se suponían que impartían justicia, impartieron engaños para perseguirlo, y no solo para perseguirlo, sino llevarlo hasta la muerte. ¿Y hasta la muerte de qué? De cruz. Fue Cristo quien experimentó la traición por uno de los suyos. Fue Cristo quien fue entregado por el que se sentaba con él a la mesa y comía de su propio plato. Fue Cristo. Fue Cristo quien llevó esa carga tan grande que ningún otro hombre en el mundo ha podido llevar. Él tuvo que acudir al Padre en oración. Era tan grande la carga que él acudió al Padre en oración, una oración similar a esta, pero añadiéndole unas gotas de sangre, de lo acongojado que él estaba, de lo angustiado que él estaba. Él estaba angustiado en el corazón. Por eso, él nos puede decir que él es un sacerdote que se compadece de nuestra situación. Pero también nos dice, como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mis hermanos, hay cargas dadas por Dios, no para que nosotros las llevemos, sino para que las traigamos a Él y las entreguemos solo a Él. Déjeme repetirle eso, porque quizás usted en este momento tiene en su vida alguna carga. Estás cargando con algo en tu vida, algún problema, quizás alguna situación parecida a las que acabamos de describir o de decir. Pero las cargas, Dios nos las ha dado no para que nosotros las llevemos, sino para que las traigamos a Él y las entreguemos solo a Él. Por eso el versículo 22, dice, echa sobre el Señor tu carga. Y mire que ese versículo no dice, echará sobre el Señor tu carga. O alguna vez echamos sobre el Señor tu carga. No, sino que es una acción constante. Todos los días venimos ante el Señor y esas cargas que hemos acumulado, a Él las traemos y las botamos. Vea que hace 8 días cuando escuchábamos el Salmo 54, yo decía, deberíamos volver a hacer la reunión de oración. Deberíamos, después de que entendemos que el Señor nos llama a que le pidamos a Él, deberíamos volver otra vez y orar. Y yo espero que después de que terminemos este salmo usted pueda decir, yo tengo cargas que necesito entregárselas al Señor. Yo tengo cargas que debo echarlas al Señor. Debo descansar porque Él me dice a mí, me manda que yo debo echar mis cargas a Él. Pastor Miguel Núñez dice que todas las circunstancias en nuestra vida no son circunstanciales, sino provinciales. Y era algo que hablaba Cristian hace 8 días también, porque todas son provistas por Dios. Esa carga que tú tienes hoy fue provista por Dios. Y si tú preguntas, bueno, Señor, ¿y para qué me diste esta carga? Bueno, es para que tú vayas y se la entregues al Señor. Mis hermanos, ¿qué es una bendición? Si yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué es una bendición? ¿Usted qué me contestaría?
A ver, unos 5 segunditos ahí para que usted piense en su mente. Imaginemos que estamos presencial y que estamos allí en el salón y si yo le preguntara, ¿qué es una bendición? ¿Cuál sería su respuesta? Quizás muchos dirían una bendición, bueno, fue cuando el Señor me dio para pagar una deuda. Una bendición es cuando el Señor me dio una esposa, cuando llegó mi hijo, cuando me salió trabajo. Bueno, pero ¿quién diría, para mí una bendición fue cuando me quedé sin trabajo? ¿Cuántos de nosotros diríamos, una bendición fue cuando me enfermé? ¿Cuántos de nosotros diríamos, una bendición fue cuando casi pierdo a mi hijo que nació enfermito? ¿Cuántos de nosotros diríamos, una bendición fue cuando casi pierdo la casa? Y usted estará diciendo, y bueno, tengo esto como, ahora sí Juan me dejó más loco. ¿Cómo así que eso es una bendición? Pues déjeme decirle esto, una bendición es todo aquello que me acerca más a Dios y que me lleva a confiar más en Él. Eso es una bendición. Se lo quiero repetir, una bendición es todo aquello que me acerca más a Dios y me lleva a confiar más en Él. Entonces van a haber bendiciones que a nosotros no nos gustan, pero gloria a Dios por esas bendiciones, porque eso son bendiciones. Las bendiciones de Dios son todas aquellas circunstancias que Él provee para nosotros, que nos llevan a confiar y a depender más de Él. Y claro, yo no estoy diciendo que en las buenas no sean bendiciones, que las buenas cosas que nos pasan no sean bendiciones. Claro que son bendiciones si esas cosas te llevan a agradecer a Dios y a confiar más en Dios. Eso también son bendiciones. Pero es que nosotros tenemos las costumbres, o la costumbre, perdón, de ver esas cosas malas como que no son bendición. Pero si esas cosas malas nos llevan a confiar y a entrar en su presencia, así como entró el salmista, a descargar todo eso porque nos sentimos tan acongojados y tan angustiados que nos hace arrodillarnos y clamarle a Él, entonces esa situación por la que estás pasando es una bendición. Es una bendición para nosotros porque nos está acercando cada día más a Dios y nos está enseñando a confiar más en Él. Yo espero que haya sido claro. Charles Spurgeon dice, cualquier cosa que nos haga orar más es una bendición. Cualquier cosa que nos haga orar más. Si estás enfermo y eso ha hecho que tu vida de oración aumente, es una bendición para ti. Si hoy tienes hijos y esos hijos te hacen orar aún más de lo que orabas antes cuando no tenías hijos, eso es una bendición para ti. Si hoy eres casado y esa esposa que Dios te dio te hace orar más de lo que orabas antes, pues esa esposa es una bendición para ti. La situación por la que estés pasando, si te hace acercar más a Dios y confiar más en Dios, entonces es una bendición para ti. Y ya me queda poquito tiempo para el segundo punto. Sí, pero bueno, el segundo punto lo voy a hacer más... No, mentira, no lo puedo hacer más rápido. Porque el primer punto, si ustedes se dan cuenta, el salmista miró fue al hombre. Y el salmista lo único que encuentra en el hombre es cargas y más cargas, ¿sí? Pero el segundo punto es, Él te sustentará, confía en Él, Él te sustentará, confía en Él. Versículo 16. Mire que aquí en el versículo 16 hay un giro, hay un cambio, porque dice, en cuanto a mí, ¿sí? Bueno, esto es lo que pasa con los hombres. Esto es lo que ellos han hecho, esto es lo que han hecho y lo que a mí me carga, pero en cuanto a mí, lo que yo voy a decidir es hacer esto. ¿A Dios qué? Invocaré. ¿Y sabe qué es invocar? ¿Sabe qué quiere decir la palabra invocar? Bueno, en la Nueva Versión de las Américas creo que dice invocar, pero creo que en la Reina Valera dice clamaré a ti, si no me falla. Y ese clamar a ti, mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. A mí me llamaba la atención eso. O sea, él no simplemente va a presentarse ante Dios, sino que lo va a acosar. O sea, por eso la expresión de más adelante dice tarde, mañana y mediodía. O sea, cada momento él va a estar delante de la presencia de Dios presentando sus cargas.
Él va a estar allí presentando sus cargas. Pero ¿por qué él va a clamar a Dios? ¿Por qué él se va a presentar a Dios? Y esto nos lo explicaban hace 8 días. Muchas veces nosotros no pedimos porque no conocemos a quién le estamos pidiendo. Nosotros no oramos. Muchos de nosotros no oramos porque no sabemos a quién estamos dirigiendo nuestra oración. Pero si nosotros conociéramos a Dios como lo conocía este salmista, entonces estaríamos tarde, mañana y mediodía delante de él clamándole. Y eso es lo que muestra el salmista. Mire, versículo 17. Lo primero que tiene él, la certeza que él tiene es que él oirá mi voz. O sea, él no tiene que pedirle al Señor, ¿será que tú me puedes escuchar? ¿Será que tú me vas a escuchar? No, él sabe que Dios escucha su oración. Por eso en el versículo 1 él dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Él sabe que Dios tiene oídos para escuchar. Él lo sabe muy claramente. Y por eso él viene a clamar a él día y noche. Mis hermanos, y esto es una certeza que nosotros tenemos que tener para orar. Si tu vida de oración no está muy bien, que digamos, o quizás ni siquiera estás orando, déjame decirte esta verdad, Dios escucha nuestra oración. Él inclina su oído a nuestra oración. Él no es sordo, Él nos escucha. Él está atento a nuestro clamor. Y eso ya lo hemos visto en muchos salmos. Entonces, mi hermano, yo te animo a orar. Yo te animo a clamarle a Él porque Él está atento a nuestro clamor y quizás son verdades que tú ya has escuchado, pero hoy necesitas que alguien te la recuerde. Hoy necesitas que alguien te diga, oiga, Dios te escucha, clama a Él, trae tu carga y preséntasela a Él, que Él te va a escuchar. Versículo 18, Él redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Pero Él sabe quién es Dios y Él sabe que Dios, o los enemigos más bien, ante Dios no son nada. Saben, muchas veces, y estos días que hemos estado estudiando acerca de la consejería, los problemas nublan nuestra mente. Los problemas muchas veces nos enfocamos tanto en el problema que el problema se vuelve un gigante. Y ya se vuelve tan gigante que ya ni siquiera nos deja ver a Dios. Ese problema se vuelve tan gigante que ya Dios al lado del problema quedó pequeño. Ya es un Dios pequeño, porque nos hemos enfocado tanto en el problema que se nos olvidó que Dios es soberano. Se nos olvidó que Dios está sentado en su trono. Se nos olvida que Dios está sentado en su trono y que nada ni nadie se le sale de sus manos. Entonces los decretos de Dios se nos olvidaron, ya se nos olvida que Dios ya decretó todas las cosas. Pero el salmista lo que está diciendo, a pesar de que mis enemigos son muchos, Dios me redimirá. Mire lo que dice versículo 19, Dios oirá y le responderá, el que reina desde la antigüedad. O sea, al salmista no se le ha olvidado. A pesar de esa carga tan grande, él sabe que se está dirigiendo ante el rey, ante el que está sentado en el trono. A pesar de que él, perdóneme la expresión, la ve tan oscura y tan negra, él dice, Dios sigue en su trono reinando. Él está allí gobernando y a él yo me dirijo. A él yo le clamo. Él sustentará, él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Él no permitirá que nosotros seamos sacudidos porque estamos en el hueco de su mano. ¿Hay alguien más poderoso para arrebatarnos de la mano de Dios? ¿Alguien nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Alguien nos podrá apartar de Él? Dice la misma palabra que no, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 22. Y el versículo 23, mire que es interesante, porque el salmista no dice que Él va a hacer justicia, sino que el que va a hacer justicia es Dios mismo. Dios va a hacer justicia. Y mis hermanos, eso necesitamos recordarlo. No somos nosotros. A veces como que deseamos nosotros tomar justicia por nuestras propias manos
y pagarles a todos aquellos que están haciendo mal y a aquellos que se portan impíamente o aquellos que se burlan de Dios o aquellos que tienen a Dios en poco, ¿sí? O que desprecian a Dios o que se burlan de Dios y como que nosotros deseamos tomar justicia por nuestras propias manos. Pero lo que está diciendo el salmista no es que él va a hacer justicia por sus propias manos, sino todo lo contrario. Pero tú, oh Dios, versículo 23, harás caer a los malvados en el pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, pero eso es porque Dios se encarga de ellos. Porque el salmista ha entendido que él viene y entrega sus cargas al Señor, y el Señor es el que trae paz a su vida, y Él se encargará de todo. Él se encargará de todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar, mis hermanos. Traigamos a Él, echemos a Él nuestras cargas. No sé si ustedes han visto ese meme o esa ilustración de ese hombre que va cargando en el hombro un bulto, no sé, de papa, de cemento, de algo, lo va cargando en su hombro por este lado y en la otra mano lleva cargada una carretilla. Y se encuentra con otro y le dice, venga, ¿y usted por qué va así? Eche el bulto en la carretilla, ¿no? Y él coge y echa el bulto en la carretilla y coge la carretilla y se la echa al hombro y sigue caminando. Y yo creo que muchas veces somos así, mis hermanos. El Señor dice, venga, deme su carga, y nosotros vamos en oración y oramos, pero la carga no se la dejamos, sino que seguimos cargando, seguimos con esa carga. Y quizás en esta noche tenemos que declarar, mis hermanos, yo en ti confiaré. Esas sí son las declaraciones que tenemos que hacer. Esas sí son las palabras que tienen que salir de nuestra boca. Yo en ti confiaré. Ir en oración y pedirle al Señor y derramar nuestra alma. Y mire que algo hermoso que yo veía en el Salmo es que el Señor en su palabra permite que estos hombres incrédulos, porque lo que vemos en los primeros versículos es un hombre angustiado por la incredulidad, porque no confía en el Señor, ¿sí? Y el Señor permite que todo esto quede registrado para que nosotros aprendamos también, para que nosotros también vengamos ante Él y el Señor no nos va a decir, váyase y venga después cuando tenga más fe, y eso lo hemos aprendido también los domingos. Váyase y venga cuando tenga más confianza, sino que el Señor en su amor nos escucha y nosotros podemos entrar ante su trono de gracia y decirle, Señor, estoy angustiado. Este problema me ha quitado la paz, así como lo hizo el salmista. Este problema me ha quitado el sueño. No puedo dormir tranquilo, Señor. O si usted está a medianoche y no ha podido dormir, levántese, arrodíllese y dígale, Señor, este problema es una carga pesada que hoy quiero traer ante ti y echarla ante ti. Porque tu palabra lo dice, que echemos a ti todas nuestras cargas. Tu palabra lo dice, que echemos ante ti nuestras cargas y que tú nos sustentarás y que tú no permitirás que el justo sea sacudido. Y terminar la oración con, yo en ti confío. Yo en ti confiaré, Señor, porque tú has tomado mi carga. Mis hermanos, la aplicación es clara. Oremos día, noche, mediodía y presentemos ante el Señor nuestras cargas. Él nos escucha, Él nos librará, Él nos redime, Él atiende a nuestra súplica. Y confiemos que en el Señor. Y declaremos eso, yo confío en el Señor. Yo confío en aquel que dio su promesa de que nos libra, de que nos salva, de que nos redime. Y si Él dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas, todo lo que necesitamos? Así que descansemos en el Señor. Amén. Te invito a que hagamos una oración. Y quizás allí donde usted está pueda orar, si quiere, y clamar al Señor y aprovechar, ¿por qué no, mi hermano? Y entregar su carga, si hay algo que lo ha estado atormentando, si hay algo que lo ha estado cargando, entréguele eso al Señor. Amén. Padre Celestial.